Una alumna del semestre pasado decía que debía repetir varias veces. Debo grabar la presentación para que no se me olvide. Listo, ya estamos grabando ahora sí. Gracias por recordarme. Entonces, vamos a ver el caso de qué pasa con moléculas que están unidas por enlaces iónicos que tienen carga total, y el ejemplo clásico es el cloruro de sodio. Por ahí, igual en uno de los jueguitos o de los experimentos que les pedí que hicieran, justo les poníamos que pusieran un poquito de sal en un poco de agua y vieran qué pasaba. Y justo lo que ustedes vieron ahí, pues es lo que estoy tratando de representar en esta imagen. Tenemos aquí a la sal en la parte izquierda inferior. Los átomos de cloro son estas bolas azules grandotas, los átomos de sodio son estas bolitas grises, y cada uno de estos átomos tiene carga neta, ¿no? El cloro tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Entonces se unen entre sí a través de enlaces iónicos verdaderos, pero vean qué pasa cuando ponemos la sal en agua. Tenemos aquí a las moléculas de agua más chiquitas, que otra vez son pequeñas, pero van a ejercer tanta fuerza sobre las moléculas de cloruro de sodio que van a ocasionar que se disocien o que se rompan esos enlaces iónicos y van a separar al cloro del sodio y lo van a disolver. Si se fijan, las cargas parciales de los hidrógenos, cargas parciales positivas de los hidrógenos van a interactuar con los iones de cloro, y las cargas parciales negativas de los oxígenos van a interactuar con el sodio, y entonces van a disociar esta sal y van a disolverla. Y eso es lo que ustedes observaban cuando agregaban la sal al vaso de agua, que la sal se disolvía. Se disuelve justamente por la interacción que va a haber de las moléculas, aunque tienen cargas parciales, son muchas, entonces van a ser más fuertes muchas moléculas de agua y van a lograr separar al cloro del sodio y lo van a disolver. Ajá. Y también en la célula va a pasar eso. Van a ser capaces las moléculas de agua de interactuar con iones y disolverlos o rodearlos o interactuar con ellos de manera directa. Fíjense cómo aquí nos están formando puentes de hidrógeno, ¿sí lo ven? Aquí están interactuando directamente las cargas. Es una interacción electrostática. La carga negativa del cloro interactúa con las cargas parciales de los hidrógenos de la molécula del agua, y la carga positiva del sodio interactúa con las cargas parciales del oxígeno, y es una interacción electrostática. Aquí no se forman puentes de hidrógeno, pero también los van a poder solubilizar. Entonces, todas las moléculas con carga van a ser polares y van a ser solubles en agua. ¿Y qué pasa cuando tenemos una molécula hidrofóbica, es decir, una molécula polar, como sería un ácido graso? Aquí en la imagen, en la parte superior se está representando justamente el ácido graso. Tenemos en amarillo la cadena hidrocarbonada y en azul tenemos el grupo carboxilo, que ese sí es polar y por eso está pintado en azul. Si agregamos moléculas de agua al sitio donde se encuentra ese ácido graso, las moléculas de agua justamente van a empezar a, a romper sus interacciones, a romperse puentes de hidrógeno y a generarse como un desorden. Se van a empezar a mover mucho y eso va a aumentar la energía cinética de esas moléculas de agua, hasta lo que van a ocasionar es que justamente va a haber como una repulsión o va a tender a alejarse esas moléculas de agua de los ácidos grasos, y al hacer eso, entonces, lo que va a ocurrir es que esas moléculas de ácidos grasos van a tender a acercarse entre sí y alejarse de las moléculas de agua. Si se fijan, entonces aquí están sueltas las moléculas de ácido graso, pero provocan, denme un segundo, por favor. Permítanme. Pero si quiere... Bueno, una pregunta.
Mil disculpas, muchachos. Es que estoy en el app y se ofrecía algo. Bueno, pero ya continúo. Entonces les decía, cuando nosotros adicionamos un ácido graso en agua, justamente el ácido graso, como no puede formar puentes de hidrógeno con el agua, como es apolar, como no puede interactuar con el agua, va a provocar un desorden en las moléculas de agua. Estas van a moverse. Recuerden que el movimiento de las moléculas en general, cualquiera que sea, ocurre a través de la energía cinética que cada molécula tiene. Y ese desorden va a ocasionar que se rompan puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua que decíamos que estaban unidas, pero que esos puentes de hidrógeno son muy dinámicos, se pueden formar y deshacer, y que entonces eso va a favorecer que las moléculas apolares se asocien entre sí, y entonces se van a acercar entre sí y se van a alejar del agua. Y eso va a ocasionar que se formen monocapas, ¿no? Esta cabeza polar sí podría interactuar con el agua, pero las colas no. Entonces, las moléculas de agua se van a alejar cada vez más de estas regiones y se formen monocapas, o se formen lo que es más común. O sea, una vez que esta monocapa se está formando, se van a formar micelas. Seguramente ustedes han oído hablar de las micelas. ¿Qué es una micela? Pues es una esferita de ácidos grasos, o puede ser de fosfolípidos, pero en general, aquí el ejemplo es con ácidos grasos. En la parte inferior, vean ustedes, por favor, las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos están en el centro y las cabecitas de los grupos carboxilo, que son polares, están en la periferia y se forma literalmente una esfera.
¿Qué ocasiona esta micela? Pues que las cadenas hidrocarbonadas que son apolares se alejan del agua y quedan cubiertas o protegidas por el grupo carboxilo, que es un grupo muy chiquito, pero eso va a formar como una barrera polar en la periferia de la micela que va a poder interactuar con el agua. Entonces, a lo mejor ustedes han oído hablar de las emulsiones. Un helado es una emulsión, una crema es una emulsión. ¿Y cómo se hace una emulsión? Pues justamente se hace con un lípido y agua. Y lo que se hace es aplicar una fuerza, por ejemplo, aplicar presión con una jeringa, para ocasionar que se formen las micelas. Y de esa manera entonces se puede hacer una emulsión. Una emulsión no es una solución, no es una mezcla, sino es un estado en donde las moléculas o los componentes apolares o anfipáticos pueden interactuar en un medio acuoso. Entonces, generalmente una crema para la cara o un helado. Perdón, Sí, dígame. ay, perdón. Dime. Dijo que las capas que se formaban, o sea, las barreras de fosfolípidos eran apolares. Las monocapas se pueden formar con ácidos grasos que se denominan apolares, porque tienen un componente muy chiquitito que solamente es el grupo carboxilo, que está chiquititito, que es polar, pero la mayor parte de la molécula es apolar. De hecho, me voy a regresar a la imagen. Aquí están las cadenas hidrocarbonadas, son apolares. Aquí tenemos el grupo carboxilo de un ácido graso y que en este caso está unido a un alcohol de cadena larga. Entonces, estas cadenas son apolares. Como solo tienen un grupo carboxilo que es polar, esta molécula se considera apolar. Cuando el componente polar es más grande, entonces ya hablamos de moléculas anfipáticas que tienen una parte polar y una polar. Pero en el ejemplo que estamos poniendo aquí en esta imagen, lo que tenemos son ácidos grasos. Entonces, tienen una porción muy pequeña de la molécula que sí puede interactuar con el agua, que es solo el grupo carboxilo, pero el resto de la molécula es apolar, entonces consideramos que son apolares. Pero ese pequeño grupito funcional, que es el grupo carboxilo, se puede poner en la periferia. Las micelas o las monocapas o las bicapas también pueden ser formadas o por ácidos grasos o por fosfolípidos o por otras moléculas anfipáticas. Entonces, esta cabeza azul va a ser más grande si se trata de un fosfolípido que si se trata de un ácido graso. La cuestión justamente es que este grupito pequeño es el que va a poder rodear a toda esta masa de moléculas o este agregado de moléculas que va a tener el componente apolar o las cadenas hidrocarbonadas del ácido graso hacia el interior, alejadas del agua, y este grupito funcional, que puede ser solo el ácido graso o puede ser un componente más grande, como sería en el caso de los fosfolípidos, en la periferia, y entonces este grupo va a poder interactuar con las moléculas de agua. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, gracias. justamente uno diría, bueno, pues si los lípidos no pueden interactuar con el agua, pues entonces, ¿cómo pueden estar presentes en las células cuando ya habíamos dicho al principio que el componente principal de las células y de los seres vivos es el agua? Hay por lo menos un 70% de agua en la mayor parte de las células de los organismos vivos. Entonces, ¿cómo puede haber lípidos en ese medio? Bueno, pues la manera en que pueden estar justamente es formando monocapas, bicapas o micelas. Y de esa manera podrá haber una interacción en ese medio o en esas células o en ese medio acuoso. Y también vamos a ver que en el caso de las proteínas están formadas por aminoácidos y hay aminoácidos polares, hay aminoácidos con carga, pero hay aminoácidos apolares. Y generalmente lo que ocurre es que esos aminoácidos apolares están en el interior de la proteína. Si pensamos que la proteína es tridimensional, los grupos apolares se van a ocultar en la proteína y en la periferia de la proteína va a haber residuos de aminoácidos polares o con carga que sí puedan interactuar con el agua. Entonces, de esa manera, así ocultándose o
escondiéndose, ya sea en una micela o en una proteína, es que los grupos apolares pueden permanecer en la célula. Y les decía que en la industria esto es muy usado, este asunto de las emulsiones. También van a ver ustedes, vamos a ver cuando hablemos de lípidos, que nosotros podemos construir en el laboratorio liposomas. Un liposoma justamente es una vesícula formada de fosfolípidos. Yo puedo seleccionar de qué fosfolípidos quiero formarla. Puedo ser de un mismo tipo de fosfolípidos o de distintos fosfolípidos, y en el interior, y que es como una micela, pero va a tener una doble capa, ¿no? En la periferia, y puede ser hueca. Entonces, en ese hueco yo puedo introducir, por ejemplo, fármacos. Ustedes habrán escuchado que en la cosmetología ahora se usa mucho hablar de cremas que tienen liposomas para que el efecto, digamos, cosmético sea más efectivo. Y en verdad, los liposomas sí favorecen la entrada de su contenido a las células, porque decíamos que las membranas celulares están formadas de fosfolípidos y entonces tienen un centro que es apolar. Entonces, una molécula polar no puede atravesar la membrana plasmática de manera libre. Requiere un transportador. Pero, por ejemplo, nuestras células no tienen un transportador para algún fármaco o para algún cosmético. Entonces, esas moléculas no pueden entrar a las células. Pero si las ponemos en un liposoma en el laboratorio, entonces, como el liposoma va a tener una composición semejante al de la membrana, entonces sí van a poder introducirse hasta las células. Dime, Perla. Solo es como pregunta y así quiero que me quede claro. La emulsión es lo que cuando adicionamos el ácido graso en agua y eso es lo que Es crea las correcto, micelas. es correcto. Entonces, el grupo carboxilos está en la periferia de las micelas y tienen los componentes del ácido graso adentro de la micela, por así decirlo, y eso hace que se Así es. mantenga fuera del agua. Ah, ok, ya Es entendí. correcto, Gracias. es correcto. Así. Y inténtenlo ustedes. Intenten hacer una crema. Intenten poner, por ejemplo, aceite de almendras, en una proporción igual a agua. La ponen en una cantidad pequeñita, en un frasquito, en un vasito, y con una jeringa sin aguja, de preferencia de 5 mililitros, para que no se tape ni nada, le quitan la aguja y hagan subir y bajar a presión eso, y van a ver que al final de un buen rato se van a mezclar y se va a formar como una crema. Ujú. Digo, y ahí obviamente ya le pueden poner muchas otras cosas más para formar una crema muy adecuada, pero simplemente para hacer el ejercicio. O si tienen ahí todavía esta mezcla que hicieron para el ejercicio o que vayan a hacer apenas de aceite de cocina y de agua, bueno, pues eso igual también. Si ustedes la agitan así y tal, van a ver que no se mezcla, o sea, que se vuelven a separar. Pero ahora hagan esta presión así con la jeringa de subir, bajar, unos 10 o 15 minutos y van a ver que van a lograr una emulsión. Entonces, no se han solubilizado. Lo que está ocurriendo justamente es que la grasa o el lípido o el aceite que ustedes pusieron va a formar micelas. Y entonces las micelas son tan chiquititas que van a poder interactuar en el agua y va a parecer que están mezclados o que están disueltos. Pero la emulsión es un estado diferente. Ajá. Hagan esa prueba y lo van a lograr. Ujú. ¿Sí? Ok. Maestro, entonces la emulsión sería más que nada como un estado de presión. O sea, la presión que tú estás ejerciendo va a provocar que se formen las micelas. Lo que tú vas a hacer al subir y bajar con el émbolo de la jeringa es favorecer que estos lípidos eh, se asocien entre sí para formar micelas. Entonces, lo que tienes en la emulsión justamente son los lípidos en forma de micelas que pueden interactuar en agua. Ujú. Y a veces No. también lo pueden hacer, por ejemplo, cuando usamos la batidora en la cocina, pues a veces es eso, ¿no? Cuando están haciendo el pastel, pues le ponen este aceite, le ponen las claras de huevo. Bueno, en las claras de huevo el batir simplemente permite que entre aire, ¿no? Entre la albúmina y entonces eso hace que quede esponjoso. Pero, por ejemplo, para mezclar el aceite, pues si aplicamos presión con la batidora o hacemos un movimiento muy rápido con la batidora, pues justamente vamos a favorecer que se formen las micelas. No sé si alguien ha hecho helado. Generalmente el helado conviene estarle dando vueltas por un lado para que se enfríe, pero cuando estamos haciendo un helado cremoso,
justamente es para que se formen las emulsiones y quede esponjoso, ¿no? Entonces le metemos aire, pero también favorecemos que se formen micelas. Entonces, en la industria alimenticia, en la industria cosmética, estas propiedades de los lípidos se usan, se hacen emulsiones y entonces permiten mezclar compuestos que son apolares en medios acuosos. Dime, Octavio. Pero entonces, una micela es como un encapsulamiento de una grasa. Es correcto. Ajá. Esta micelita, pues justamente es como una capsulita que mantiene, como decía por ahí, Perla, ocultos los lípidos, guardados, encerrados, lejos del agua. Es correcto. Como las pastillas. Digo, aquí lo que se hace es compactar el producto, pero yo les decía, se pueden usar los liposomas para introducir fármacos específicos a las células. Para garantizar que se introduzcan a la célula, pues formo un liposoma, una esferita de lípidos que se ahueca, en el interior pongo el fármaco y eso garantizaría que entrara a la célula porque va, como tiene la misma composición que la membrana plasmática, va a poder interactuar, se van a asociar o a fusionar y va a permitir entonces que el fármaco vaya hasta el interior de la célula. Se usa ya en farmacia los liposomas y algunas cremas que son así carísimas. Bueno, pues lo son justamente porque usan liposomas para garantizar que el compuesto que están ofertando o que tiene las propiedades maravillosas para rejuvenecer, vaya a parar directamente a la célula y no se quede afuera. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, ¿por qué son tan importantes estas interacciones? Bueno, aquí vamos a ver el caso particular de unas proteínas que funcionan como catalizadores, es decir, que aceleran reacciones en las células. Esas proteínas se llaman enzimas. Entonces, la enzima es una proteína, está aquí representada en azul en el esquema en la parte superior, y tienen un sustrato. Las enzimas lo que hacen es transformar un sustrato en un producto, es decir, modifican químicamente a una molécula para convertirla en otra diferente. Ustedes saben que una reacción química se puede hacer en el laboratorio, pero tiene un costo energético alto. Es decir, nosotros tenemos que aplicar un catalizador químico, le tenemos que aplicar energía en forma de calor o de alguna manera y poner reactantes para que ocurra esa reacción en el laboratorio. En la célula, todas las reacciones que forman parte del metabolismo celular ocurren en fracción de segundos. Son sumamente rápidas, pero además son sumamente económicas en términos energéticos. Es decir, ocurren con un gasto de energía mínimo. ¿Y qué favorece que sean rápidas y económicas? Pues justamente que la enzima va a generar como un ambiente físico-químico adecuado, para que el sustrato se pueda transformar en energía química. Ya hablaremos en su momento del tema de las enzimas con mucha calma, pero por lo pronto aquí en el esquema se está ejemplificando cómo pueden interactuar las moléculas de agua o cómo favorecen o impiden una reacción catalizada por una enzima. Entonces, vean, tenemos a la enzima en la parte superior y al sustrato. Ambos, tanto la enzima como el sustrato, están rodeados por moléculas de agua. Estas reacciones ocurren en el citoplasma o en algún organelo celular en donde abunda el agua. ¿Y luego qué va a ocurrir? Bueno, pues en algún momento lo que va a ocurrir es que en una región particular de la enzima que se llama sitio activo, los aminoácidos o los residuos de aminoácido, mejor dicho, que estén presentes en esta región de la enzima, en la parte superior de la imagen, van a formar, por ejemplo, puentes de hidrógeno con el sustrato. Se van a asociar a la enzima parcialmente, o mejor dicho, de manera momentánea, y eso va a favorecer que ocurra alguna transformación del sustrato en producto. Y de esa manera, entonces, las moléculas de agua se están alejando, porque ahora la interacción ya no va a ser de la enzima con el agua o del sustrato con el agua, sino va a ser la interacción del sustrato con la enzima. Y esta interacción que se está marcando aquí con puentes de hidrógeno va a favorecer que este sustrato se convierta en una molécula diferente, que sería el producto. Entonces, todo el tiempo vamos a estar observando la interacción
de las moléculas con el agua o la formación de puentes de hidrógeno o la ruptura de puentes de hidrógeno, dependiendo la situación. Entonces, en eso también vamos a hablar más adelante. Y aquí tenemos, por ejemplo, los grupos más comunes que se van a encontrar en las biomoléculas y que permiten la formación de puentes de hidrógeno. Ya decíamos, un grupo carbonilo con la molécula del agua o un grupo carbonilo con un grupo amino puede formar puentes de hidrógeno. Estas son interacciones no covalentes que pueden ocurrir entre las biomoléculas. Y puede haber interacciones electrostáticas o interacciones iónicas, por ejemplo, entre un grupo amino y un grupo carboxilo hay una carga neta positiva en el grupo amino y una carga neta negativa en el grupo carboxilo, y pues pueden interactuar. Pero también puede haber interacciones de repulsión. Si hay dos grupos funcionales que tienen la misma carga, pues se van a repeler y eso va a provocar una torsión en la molécula que tiene estos grupos. O las interacciones hidrofóbicas, que justamente va a pasar en la célula, en las biomoléculas, por ejemplo, en los proteínas, va a ocurrir algo parecido. No se van a formar micelas como ocurre con los ácidos grasos que les mostraba hace rato, pero va a haber interacciones hidrofóbicas. Dos cadenas laterales de una misma proteína o dos residuos de aminoácido que sean apolares van a tender a a acercarse entre sí y a alejarse del agua, y eso va a hacer entonces que provoquen una torsión en la cadena de la proteína, y entonces la proteína se va a ir acomodando hasta tener un arreglo espacial, y les decía, estos grupos se van a ocultar hacia el interior de la proteína, y los residuos o los aminoácidos polares van a quedar en la periferia, más cerca del agua. Entonces, en el caso de las proteínas no se forman micelas, pero sí va a adquirir la proteína un arreglo espacial tridimensional que oculte a los grupos hidrofóbicos, y estos grupos se van a acercar entre sí, y a eso le llamamos interacciones hidrofóbicas, que se acerquen o que se reúnan los grupos apolares, se reúnan entre sí y se alejen del agua, que son muy comunes, sobre todo en las proteínas, ¿no? Este tipo de interacciones. Y también, por supuesto, va a haber interacciones del tipo de fuerzas de Van der Waals. Bueno, esta les voy a mostrar. El agua también va a jugar un papel importante en la tonicidad de la célula. ¿A qué se refiere tonicidad? La tonicidad se refiere al volumen de agua que hay en el interior de la célula. Ustedes saben que en la célula va a haber muchas moléculas, va a haber iones, va a haber azúcares, va a haber proteínas, aminoácidos, va a haber muchas biomoléculas en el interior de la célula. Les llamamos osmolitos a esas moléculas o metabolitos que están en el interior de la célula. Y que la célula va a tender a mantener un equilibrio de concentraciones entre el interior y el exterior de la célula. En sumatoria, puede ser que una molécula va a estar muy concentrada en el interior y poco concentrada afuera. Puede ser un ion o una molécula en particular, pero la célula ahí va a tener que invertir energía para que los transportadores estén expulsando la molécula o estén incorporando esa molécula al interior de la célula. Pero en términos generales, los solutos en el interior y en el exterior deben guardar como un equilibrio. Y el volumen celular se debe mantener constante. Entonces, cuando la célula tiene un volumen constante de agua y hay un equilibrio entre los solutos dentro y fuera de la célula, entonces se dice que la célula está en un estado isotónico o que se encuentra en una solución isotónica, es decir, que tiene iso igual, la misma tonicidad o la misma concentración de solutos dentro que fuera. Y eso no quiere decir que esto esté estático, sino que los solutos se van a estar moviendo y el agua se va a estar moviendo hacia afuera o hacia adentro, pero se va a mantener un volumen constante. Y ese es el estado ideal de la célula, porque en ese estado justamente va a ser funcional y va a poder vivir. Pero ¿qué pasa si el medio cambia su concentración y ahora el medio tiene una concentración de solutos mucho más alta que el interior de la célula? A ese estado se le dice que el medio está en una solución hipertónica. Hiper, que es mayor que.
Entonces, si te fijan, en el esquema se están representando las bolitas azules como solutos, entonces en el medio hay muchos más solutos que en el interior de la célula. ¿Qué es lo que va a provocar este medio o esta solución hipertónica en la célula? La flechita azul les está indicando el movimiento de agua. Si se fijan, en el medio isotónico entra agua a la misma velocidad que sale, es decir, entra y sale el agua de la misma manera. Pero vean qué pasa en la solución hipertónica. ¿Qué pasa con el agua? ¿No más sale? Exactamente. Sale y sale en grandes cantidades. ¿Por qué sale el agua? Pues para tratar de equilibrar la concentración. Como afuera hay muchos solutos, sale agua para diluir los solutos que están en el medio y volver a llegar a la condición isotónica. Pero ¿qué le va a pasar a la célula si el agua sale en grandes cantidades y de manera muy rápida? ¿Se deshidrata? Se deshidrata, se colapsa, se hace pasita y se va a morir, ¿verdad? Entonces, la célula no puede permitirse perder agua en grandes cantidades porque se va a deshidratar. ¿Y qué pasa ahora en el ejemplo que está del lado derecho? Ahí ahora la célula está en una solución o en un medio hipotónico. Hipotónico significa que el medio tiene una concentración de solutos menor al de la célula. Si se fijan, los puntitos azules que representan los solutos están en una concentración muy baja en el medio. Entonces vean qué pasa con el agua. Ahora, ¿qué pasa con el agua y la célula? Entra. El agua entra en grandes cantidades de manera muy rápida. ¿Y qué le está pasando a la célula cuando el agua está entrando? Se expande. La expande. Exactamente. Crece en volumen, aumenta su volumen hasta el punto en que se revienta. Si lo ven, aquí se está ejemplificando en la parte inferior de la célula, que se está ponchando, así literalmente revienta la célula, y en ambos casos entonces en una solución hipertónica o en una solución hipotónica, la célula se va a morir, ya sea por pérdida de agua que se deshidrate o por aumento del volumen de agua que reviente la célula. Entonces la célula siempre debe tender a mantenerse en una condición isotónica. Y para eso va a invertir energía, va a abrir canales, va a activar ATPasas, va a hacer un montón de cosas para mantenerse en el estado isotónico. Pero cualquiera de estas dos condiciones va a perjudicar a la célula y puede morir. Entonces, el movimiento de agua en la célula es muy importante, ¿sí? El agua siempre se va a estar moviendo. Van a ver ustedes, cuando hablemos de proteínas, vamos a ver que hay unos transportadores de agua que se llaman acuaporinas, y va a haber todo un mecanismo de regulación justo para que a la célula no le pase ninguna de estas dos cosas, sino se mantenga viva en condiciones isotónicas. Pero el volumen celular de agua debe ser constante en la célula. Dime, Rosario. Entonces, por ejemplo, bueno, sí sé que deshidratarse es malo, pero, por ejemplo, si uno toma mucha agua, ¿es también malo? Pasa, exacto, también es malo. Por ahí de repente se pone de moda de que debemos tomar 2 litros de agua diarios y que si tomamos más de eso todavía es mejor. Pues no es cierto. Primero, depende mucho de la actividad de cada uno, depende de la temperatura en la que nos encontremos, ¿no? O sea, si estamos en un lugar tropical, que la temperatura ambiental es muy alta, pues vamos a estar perdiendo agua a través del sudor, tenemos que reponerla, pero también podría ocurrir que estamos a baja temperatura, pues generalmente en invierno nos da menos sed, porque estamos perdiendo menos agua. Pero también depende de qué estemos comiendo. O sea, el agua no solo la tomamos así de manera directa, nuestros alimentos también tienen agua. Entonces, va a haber muchas variantes para decir que debemos tomar 2 o 3 litros de agua. Eso va a depender de cada persona. Entonces, todos los excesos son malos, hasta del agua, ¿no? Entonces, no es adecuado decir que debemos beber mucha agua o que entre más agua bebamos es mejor. Siempre debe haber un equilibrio. También va a depender, les decía, de muchos factores, y dependiendo de las circunstancias, entonces va a ser el volumen de agua que debemos ingerir, pero recordar que en todos nuestros alimentos también hay agua, además del agua simple que estemos bebiendo. Entonces, cualquier extremo es malo, o sea, no tomar agua es malo, tomar mucha agua también lo es, ¿sí?
Dime, Octavio. Ok, gracias. Pero entonces sacar agua y meter agua es como el sistema de defensa para intentar equilibrar el sistema. Así es correcto. Este movimiento de agua va a estar ocurriendo siempre, pero debe estar así, en equilibrio, si lo ven, que entra la misma agua que sale o a la misma velocidad, más o menos. Porque aquí estamos solo hablando del movimiento de agua, pero también los iones o los solutos se van a estar moviendo en la célula, entonces va a haber variaciones en las concentraciones de los solutos en el interior de la célula. Y ya el siguiente semestre, cuando hablen de membrana, van a ver que hay una regulación muy precisa del movimiento de solutos en la célula. Entonces, el agua debe estar moviéndose de forma muy dinámica, entrando y saliendo a la célula. Pero cuando este equilibrio se rompe porque hay más solutos en el medio o porque hay menos solutos en el medio, entonces eso puede, de hecho, es un mecanismo de protección lo que estamos viendo aquí. O sea, rápidamente va a salir agua, pero si eso no se alcanza un equilibrio rápido o se mantiene durante mucho tiempo, entonces la célula se va a deshidratar, como bien dijeron. O acá, si entra una cantidad de agua y se equilibran las concentraciones de solutos, todo va a estar perfecto. Pero si eso dura un tiempo prolongado o la diferencia de concentración es muy grande, que se requiere la entrada de un volumen de agua muy, muy grande, pues eso va a provocar que la membrana se rompa, porque la membrana, ya van a ver ustedes, que es una asociación de fosfolípidos que están asociadas por interacciones hidrofóbicas, pero no hay enlaces covalentes que estén ahí. Entonces, fácilmente, y decíamos, es un sistema que no es sólido, es coloidal o tiene un estado de cristal líquido, de tal manera que muy fácilmente, por la presión que ejerce el agua, pues esas asociaciones que son débiles se pueden romper. Entonces, la bicapa se va a deshacer o se va a romper y pues, la célula se va a morir. Entonces, estos aquí son mecanismos de defensa. La célula va a perder o a ganar agua para mantenerse en la condición óptima, pero si este equilibrio no se alcanza rápido o permanece por mucho tiempo el desajuste, entonces la célula va a terminar muriendo. Bien. Bueno, les voy a comentar varias cosas acerca de las plantas porque a mí me encantan las plantas. Estudio plantas, pero hay procesos ecológicos muy, muy interesantes que están mediados por el agua. Y el ejemplo que estamos poniendo acá, pues justamente es de las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras son capaces de producir enzimas hidrolíticas para digerir insectos principalmente, de los cuales van a obtener nitrógeno. Generalmente estas plantas habitan en medios pantanosos, en donde la disposición particularmente de nitrógeno es baja, y entonces en el curso de la evolución han seleccionado estrategias adaptativas que les permiten, producir enzimas hidrolíticas que van a degradar a insectos y de esa manera van a obtener nitrógeno. Así van a poder seguir creciendo. Entonces, aquí hay un ejemplo típico de unas plantitas que a estas estructuras se les llaman valvas, y entonces estas pueden producir aquí incluso moléculas que son atrayentes de insectos, y entonces cuando el insecto llega, se cierra la valva, deja atrapado al insecto, empieza a liberar a la valva las enzimas hidrolíticas que van a romper a todas las biomoléculas del insecto y las van a poder absorber. Pero, ¿qué hace que las plantas tengan las valvas abiertas o cerradas? ¿No dicen que las plantas no se mueven? ¿Qué provoca este cierre de las valvas? Dime, Según Julio. yo, es Ajá. porque esa planta tiene cilios, me parece, en las valvas. Y cuando un insecto la toca 3 veces, es cuando se empieza a cerrar. Bueno, sí, esa es la manera en que sensa, digamos, o detecta al insecto. Pero ¿qué provoca ese movimiento? Por ejemplo, en la planta, en esas valvas hay músculos que se contraigan para, como nosotros, ustedes saben que nosotros podemos movernos gracias a nuestros músculos que pueden contraerse y que al estar unidos a los huesos pueden permiten el movimiento de nuestros dedos, de nuestras extremidades. Ajá. Pero en las plantas no hay músculos. ¿Cómo es que ocurre ese movimiento? O sea, cómo la valva está así y luego se cierra.
Pues justamente es por movimiento de agua. Como bien dijo su compañero, cuando la planta sensa que la mosca o que el insecto está en la valva, el agua va a salir de unas células y va a entrar a otras. Y entonces va a cambiar el volumen de las células, de donde sale se van a hacer más chiquitas y de donde entra se van a hacer más grandes. Y eso entonces, si estas células se reducen y estas aumentan de tamaño, eso va a provocar este movimiento, como si fueran unas bisagras. Ese movimiento es provocado por cambio en el volumen celular de agua. Entonces, el agua ocasiona que estas valvas se puedan cerrar y que quede la mosca atrapada y que entonces después la planta pueda aprovechar el nitrógeno de la degradación de ese insecto como nutriente. Y lo mismo pasa con estas plantas mimosas. Ustedes saben que esas plantas igual tienen receptores al tacto o motrices, y entonces cuando nosotros tocamos las hojitas se pliegan. Ajá. Y este movimiento también depende del movimiento de agua, es decir, de entrada de agua en unas células y de salida en otras, y eso va a provocar que esas hojitas se muevan. Ajá. Y es lo mismo, bueno, aquí ya no está ejemplificado, pero es lo mismo que provoca el movimiento de los girasoles. Ustedes saben que las flores de girasol se van orientando hacia donde está la luz, pues ese movimiento de las plantas también depende de entrada o salida de agua a ciertas células. Dicho de otra manera, yo diría que las plantas sí se mueven y que ese movimiento depende de entrada o salida de agua a células específicas. Y bueno, acá otro mecanismo en plantas que es sorprendente es cómo el agua puede ascender desde las raíces hasta las partes de las hojas más altas. Piensen en un árbol que mide 20, 30 metros de altura. El árbol no tiene una bomba para succionar el agua. ¿Cómo hacen las plantas para que el agua pueda subir desde las raíces, el agua que está en el suelo, hasta las hojas más altas? Dime, Samantha. ¿Sí me escucha? Sí, ya te escuchamos. Que eso es por la propiedad de capilaridad que tiene el agua, ¿no? Exactamente. Las moléculas de agua van a formar, ya vimos, puentes de hidrógeno entre las vecinas. Y entonces, como las plantas tienen haces vasculares muy finos, que funcionan justamente como un capilar, son haces que corren a lo largo del tronco de un árbol, pero son muy delgaditos, entonces las moléculas, al formar puentes de hidrógeno, literalmente van jalando una a otra, como en la parte aérea del árbol, en donde están las hojas, están recibiendo la luz solar, pues la energía luminosa va a provocar que se eleve la temperatura. Entonces, las plantas tienen estomas, tienen unos poros en las hojas que permiten el intercambio gaseoso, permiten que salga el oxígeno y que entre el CO2. Cuando ocurre ese intercambio también se pierde agua y esa pérdida de agua se llama transpiración. El agua va a salir de las hojas dependiendo de la temperatura ambiental. Si la temperatura es baja, pues no va a salir mucha agua, pero si es alta, es un mecanismo también de regulación térmica. Entonces va a salir agua como nosotros expulsamos sudor para controlar la temperatura. Pues cuando esas moléculas de agua son expulsadas a la atmósfera, eso va a provocar como una bomba de succión, digamos, que la molécula de agua más cercana jale a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue. Y entonces la capilaridad, la cohesión de las moléculas de agua depende directamente de la formación de puentes de hidrógeno. Entonces los puentes de hidrógeno van a permitir que ocurra el movimiento de agua a través de capilares y de eso entonces depende que una planta pueda tomar agua desde el suelo y subirla hasta 20 o 30 metros a donde se encuentran las hojas, ¿sí? Y bueno, el otro punto, que es el último punto que les voy a comentar hoy, tiene que ver con el pH. Ustedes ya estudiaron pH en físico-química y solo quiero que tengan presente unos detalles importantes. Recuerden que el pH es una escala logarítmica de la concentración de hidroxilos o de hidrogeniones.
que hay en el medio. El agua se puede disociar y puede liberar entonces hidroxilos e hidrogeniones. Para ahorrar tiempo, pues generalmente no se pone al hidrogenión, sino se pone al protón, que no es necesariamente que esté libre. Pero entonces, en la escala de pH, como es una escala logarítmica, nos está indicando la concentración de cada una de estas formas en el medio. Entonces, si tenemos un pH de 0, pues quiere decir que hay una molécula de protones y 10 a la menos 14 moléculas de hidroxilos. Ajá. Entonces, cada unidad que cambia la escala de pH nos está indicando una concentración particular de protones o de hidrogeniones en su caso. Entonces, cuando tenemos pH 7, tenemos 1 por 10 a la menos 7 molar de protones y 1 por 10 a la menos 7 molar de hidroxilos, es decir, la misma concentración de protones que de hidroxilos, pero el pH entonces nos está representando la concentración molar de estas dos formas, protones o hidroxilos. Pero, ¿alguien recuerda por qué es importante el pH? Porque nos va a ayudar a diferenciar entre ácidos y bases. Bueno, sí, por eso, o sea, sí nos ayuda a eso, pero ¿por qué es importante diferenciar entre ácidos y bases? O sea, a lo que me refiero, quizá no planteé correctamente la pregunta. Para los seres vivos, ¿qué importa el pH? Para neutralizar. Pues, por ejemplo, Sí, si quieren, O dime, por favor. yo. ¿Sí? Bueno, voy a poner como ejemplo el pH que tiene la vagina y así. Si Ajá. tiene un pH diferente, puede tener infecciones, se puede pudrir o puede ocurrir algo feo. Pero si su pH está estable, pues va a estar en un modo normal y pues la lubricación y eso va a estar bien, ¿no? Por Y bueno, yo ejemplo, pongo los ejemplos. espermatozoides se van a morir si la vagina no está en el pH adecuado. Pero ¿por qué se van a morir los espermatozoides si la vagina no tiene el pH adecuado? Porque el ambiente dentro de la vagina no va a estar, pues, adecuado para que subsistan, ya que puede estar, bueno, no sé cómo describirlo. Porque está muy ácido. Ajá, Ok, tienen toda también la por- razón, pero quiero que vayamos a un asunto más allá. ¿Qué importa para una célula, la que sea espermatozoide o lo que sea, que el pH sea ácido o sea básico? ¿En qué le afecta directamente? ¿Qué proceso afecta? Octavio, ¿quieres decir algo? La desnaturalización de proteínas. Antes que la desnaturalización, pero sí tiene que ver con las proteínas, justamente es el funcionamiento de las proteínas. El pH tiene un efecto inmediato en el funcionamiento de las proteínas. Y ahorita solo voy a quedarme en esa parte justamente porque cuando hablemos de aminoácidos vamos a revisar con mucho detenimiento cuál es el efecto del pH en los aminoácidos y por tanto en las proteínas. Pero dicho de manera general tendríamos que decir que el pH afecta a las proteínas, a los aminoácidos y luego a las proteínas. Y que entonces las proteínas no van a ser funcionales si no están en el pH adecuado. Y ojo, hay proteínas que funcionan mejor a pHs ácidos, hay proteínas que funcionan mejor a pHs alcalinos y la gran mayoría funciona bien a pHs neutros. Vean ustedes en esta representación que tengo en la diapositiva. Dice, sangre humana está alrededor de un pH neutro. El citoplasma de las células está generalmente a pH entre 7,4 y 7,6. Ajá. Pero no todas las enzimas o no todas las proteínas funcionan bien a ese pH. Luego vamos a hablar de ello más adelante. Pero en general, el pH que está en el interior de las células, que está en el suero de la sangre, justamente es neutro, porque a ese pH las proteínas funcionan adecuadamente. Si nos vamos a alguno de los dos extremos de la escala de pH, ya sea hacia lo básico o hacia lo ácido,
esas proteínas ya no van a funcionar eficientemente y por eso las células se van a morir, por eso los espermatozoides se van a morir y por eso va a haber efectos muy drásticos de un cambio mínimo de pH. En las células tenemos amortiguadores de pH, es decir, va a haber moléculas que van a evitar cambios bruscos de pH justamente para mantener a las células vivas y funcionales. Y bueno, aquí, y tan es así que no todas las proteínas funcionan al mismo pH o en pHs neutros, que está aquí el caso del jugo gástrico, es decir, de las secreciones que producimos en el estómago. Y vean ustedes cuál es el pH del jugo gástrico. Por ahí de 1.6, 1.5. Es muy, muy, muy ácido. Ajá. ¿Y por qué en el estómago tenemos ese pH? Pues tenemos ese pH porque resulta que las enzimas proteolíticas, es decir, las enzimas que rompen a las proteínas que nosotros ingerimos en la dieta, van a ser activas o van a tener su mejor actividad a pH de 1 punto y fracción o menor de 2. Entonces, para que esas enzimas sean óptimas, y puedan degradar a las proteínas y nosotros podamos observar los aminoácidos y aprovecharlos, se requiere ese pH. Ajá. Si las ponemos a un pH neutro, esas proteínas no van a tener actividad. ¿Y cómo es que ese jugo gástrico no daña o no destruye nuestras células del estómago? ¿Quién me dice? Sí, dime, David. Eso se debe debido a que el estómago tiene un recubrimiento especial, el cual ayuda pues a que no pase nada. Precisamente en la parte de la laringe y todo este rollo donde no está ese recubrimiento es lo que produce el reflujo, si no mal recuerdo. O sea, todo ese malestar es porque el ácido gástrico pues sube un poco y pues sí llega a dañar un Irrita. poco la laringe. Es correcto, David, muy bien. Tenemos una capa de mucopolisacáridos, es decir, de carbohidratos, que recubre la pared intestinal, bueno, la pared del estómago, ajá, el epitelio del estómago. Esa capa de mucopolisacáridos justamente evita que ese jugo gástrico nos dañe. Cuando padecemos de gastritis es porque ese recubrimiento se está perdiendo o estamos produciéndolo en menor cantidad y entonces por eso nos duele, porque el jugo gástrico está dañando las paredes del estómago. Y como bien dice David, cuando hay un problema de reflujo, el problema es que la epiglotis, una valvulita que cierra el tubo digestivo o la faringe, el esófago y que conecta con el estómago, se abre para que pase el bolo alimenticio hasta el estómago, pero luego se debe cerrar. Cuando no cierra bien, entonces lo que hay en el estómago se puede regresar. Y cuando regresa, como solamente está esta cubierta de mucopolisacáridos en el estómago y no en la parte anterior del tubo digestivo, pues entonces ese jugo gástrico literalmente destruye esa capa de células, nos ocasiona un dolor fuerte, pero pues está habiendo un daño muy grave, ¿no? O cuando padecemos vómito, también nos pasa eso, ¿no? Justo como se regresa el alimento desde el estómago, pues esos jugos gástricos nos irritan horrible el tubo digestivo. Entonces, pero vean cómo no en todo nuestro organismo o no en todas las células está el pH neutro. Hay regiones o algunos sitios en donde puede haber pHs diferentes justo para que las proteínas que se encuentran ahí puedan ser funcionales. En este caso, las enzimas hidrolíticas o peptídicas que van a degradar a las proteínas. Dime, Daniela. Bueno, a mí me pasó hace unos días que me pasó eso, de que el ácido se me fue a la garganta y me quemó horrible. Entonces me dijeron que me tomara agua con el bicarbonato de sodio. Carbonato, ajá. Ajá. Para neutralizar, ¿no? Ajá, y yo no sé si funcionó o no, pero me dolió un poco, o sea, como que le eché mucho y me dolió más, pero ya después se me fue quitando más rápido. Sí, recuerden que estos asuntos de neutralizar, pues finalmente cuando agregamos agua, el agua reacciona con el ácido. Entonces, sí, la recomendación es así, agua, por ejemplo, cuando hay ácido o una base fuerte que provoca alguna quemadura, ya sea superficial o del tipo que sea, yo soy de la opinión que es mejor poner solamente la base o el ácido para neutralizar sin agua,
de por medio, pero bueno, a lo mejor el bicarbonato se te va a quedar ahí atorado. También luego te recomiendan que comas algo grasoso como mantequilla o leche, justo para como lubricar un poquito y disminuir la molestia, pero sí es literalmente una quemadura con ácido la que está sufriendo. Por eso es tan agresivo el dolor o tan fuerte el dolor, porque realmente estamos sufriendo una quemadura con ácido. Pues vean el pH de 1 y fracción, menos de 2 de pH, ¿no? Entonces, sí es una lesión grave la que estamos sufriendo. Dime, Perla. ¿Con la colitis es similar? Es que la colitis es en el intestino, entonces ahí más bien no es un problema con los jugos gástricos, sino es un problema de inflamación. Es posible que no se esté digiriendo correctamente los alimentos o que no haya movimiento peristáltico adecuado y se esté quedando ahí el alimento retenido, pero básicamente la colitis es un problema de inflamación. Algo no está funcionando en esa parte, pero no tiene que ver con acidez o con jugos gástricos. Es un proceso diferente. Gracias. Que también duele mucho. Bueno, entonces vean aquí nada más justo para comentar, ¿no? Algunas soluciones y el pH que tienen. Y yo siempre les hago ver que el refresco de cola tiene el mismo pH que el vinagre. Y entonces cuando le ponemos un poquito de vinagre a la ensalada, dicen que sabe muy ácido y tal, pero la coca sí se la toman. Y tiene un pH de 3. Entonces, además del problema que generan el consumo de refrescos por la alta cantidad de azúcares que tienen, más o menos 5 gramos en una botella de 300 mililitros, pues el otro problema es la acidez. Ajá. La acidez que tienen es provocada porque tiene grupos fosfato. Esos grupos fosfatos son estos que dan la sensación de frescura en la boca, que cuando lo tomamos así se siente como muy fresco, son los fosfatos. Pero además de que están provocando una acidez muy grave, también tienen un problema porque esos fosfatos pueden atrapar calcio. Entonces, el consumo excesivo de coca, además de los problemas que pueden inducir diabetes, de la acidez que puede dañar el tubo digestivo, pues para rematar también pueden provocar descalcificación, porque esos fosfatos van a atrapar calcio y entonces van a retenerlo. Entonces, aunque lo estemos consumiendo en la dieta, se va a quedar atrapado, no lo vamos a asimilar y puede ocasionar descalcificación. Dime, Rosario. ¿Y el café es muy ácido también? No. Bueno, aquí dice, está en pH 5. Yo te iba a decir que no, porque me gusta mucho, pero sí, digo, sí es ácido, pero no tanto, ¿no? El pH es 5. Bueno, con respecto a la coca, pues sí hay una diferencia importante. Yo también. Entonces, siempre por eso defiendo y digo que no es tan ácido. Tiene pH 5, acá está. Pero vean la leche, ¿no? La leche tiene el pH muy cercano al neutro, los huevos, y luego tenemos pues ya todos los compuestos básicos, ¿no? El bicarbonato, pues que sí tiene un pH más alto, por ahí de casi cercano a 9, y bueno, algunos agentes que son el amonio, o algunos agentes como la sosa, que a veces también se usan en la casa para lavar el baño o para destapar el drenaje, bueno, pues son muy peligrosos porque tan peligroso es un compuesto muy ácido como lo es un compuesto muy básico, ¿no? Son muy reactivos, y entonces el riesgo es el mínimo hacia arriba o hacia abajo de pH, pero entonces, bueno, generalmente nos tenemos que mover alrededor de pH neutro para los seres vivos, aunque sí ya poníamos el ejemplo ahorita de esta condición, por ejemplo, del jugo gástrico, que tiene un pH muy, muy ácido. Entonces, no voy a ahondar más aquí en la parte de pH, básicamente lo que quiero es hacerles un llamado para que recuerden esta parte de pH, y cuando hablemos de aminoácidos, entonces vamos a ser muy explícitos de por qué el pH es tan importante y qué es lo que pasa ahí, ¿sí? Entonces, creo que hoy sí me prolongué mucho con la clase. Con esto concluyo. Y bueno, solamente pedirles que para el día de mañana
sí les voy a rogar así encarecidamente que lean alguno de los artículos que hay ahí en el aula sobre origen de las biomoléculas o cualquier otra fuente que ustedes tengan, o si tienen oportunidad de ver alguno de los videos, hay 2 videos ahí, uno del doctor Lascano y otro de un invitado que vino, bueno, más bien que nos dio esa charla para los alumnos de biomoléculas. Entonces, que lean un poquito para que el día de mañana fluya la clase y ustedes puedan participar como lo hicieron el día de hoy. Ajá. Y hay otro comentario. Nos invitaron para una conferencia también que alguno de los compañeros del área pidió para ustedes. Va a ser el 9 de febrero. Yo la verdad no he visto qué día es. Es lunes, martes, es miércoles. Y me parece que a las 12 del día. Entonces, si coincide con la clase va a estar ideal y lo que vamos a hacer ese día justamente es ajustarnos en la clase para que podamos escuchar la conferencia, que bueno, va a ser muy, muy útil, ¿no? Para ahondar en este tema del origen de las biomoléculas. Entonces, si no hay alguna duda o comentario, nos vemos el día de mañana para hablar de origen de las biomoléculas. Muchas gracias, profesora. Que estén muy bien, maestra, hasta muchachos. luego. Nos vemos. luego. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Que estén bien, muchachos. Buena tarde. Gracias. Sí, Octavio, Profesora, dígame. yo quería saber si me puedo quedar con usted ahorita que ya salgan todos mis compañeros para una aclaración de una duda. Claro que sí. Me parece que Octavio también me quiere consultar algo. Si quieres, después de Octavio, platico contigo, ¿vale? Sí, profesora, me parece perfecto. Muy bien. Yo también le iba a preguntar algo, profesora, pero primero... Lo mío es rapidito. Dime, Luis, perdón. Ajá. O bueno, si quiere que pregunte Luis. ¿Luis, vas a preguntar lo del examen? Sí, justo eso. Yo también lo iba a preguntar ahorita. Sí, Si quieres, dígame. Es que la cosa es que estábamos revisando como el plan de trabajo de ¿Sí? la unidad. Ajá. Y viene que tenemos un cuestionario para ¿Sí? el próximo lunes. Sí. Pero este lunes se marca como inhábil. Que no hay entonces, clase. Tienen toda la razón. Qué bueno que me dicen. Sí, lo cambiamos. Seguramente entonces lo haremos el miércoles, a lo mejor después de la conferencia. Entonces ajusto eso, qué bueno que me dicen, y mañana me acuerdan de que les comente a sus compañeros que vamos a Sí. cambiar esa fecha, ¿vale? Y mi otra pregunta era, Sí. bueno, todos. Una, pues que si los cuestionarios, exámenes que nos va a estar haciendo, ¿van a ser en base a leer también de los artículos que nos ha dejado para las tareas o va a ser Así es. de lo que hemos visto en clase? Miren, los cuestionarios son muy sencillos, pero en este tema básicamente de origen, justo la clase de mañana se va a basar en los artículos que están ahí en el aula y pues las preguntas entonces sí versarán o tendrán que ver con lo que se menciona en el artículo. Si se fijan, los artículos están bien chiquitos, pero sí se va a incluir esa parte en el cuestionario. Me refiero básicamente si pues el examen, obviamente también lo leí para hacer la tarea, ¿no? Ajá. Pero si nos podríamos basar básicamente en lo que usted nos está dando en la clase, que es lo que usted está viendo. Así es, exacto. Okay. Yo les decía que generalmente les ponemos recursos adicionales en el aula, pero para el examen básicamente tomamos en cuenta lo que vemos en la clase y los materiales que les estamos indicando en el plan de actividades o que les estamos pidiendo que consulten para hacer las tareas. Entonces, el examen viene sobre eso. Ya si ustedes aparte quieren consultar alguno de los otros materiales, pues eso es como para ampliar el tema, digamos, ¿no? Pero eso ya no es obligatorio. Y la última cosa, si le puedo compartir pantalla rápido. ¿Sí que, perdón? ¿Le puedo compartir pantalla rápido? Claro, sí, adelante. Es que hace ratito que estaba explicando, Ajá. me quedé con duda porque andaba viendo esto de cuando nos está enseñando lo de los puentes de hidrógeno. Ajá. Y me quedé en esto de que, es que yo me baso mucho para los enlaces, en que completa el octeto. Es correcto. Digo, por ejemplo, aquí el carbono tiene 4 enlaces, y aquí son 2 y acá son 8. Sí. O el oxígeno se supone que tiene 6. Entonces Ajá. aquí esos son 6. Correcto. Con los de ese carbono hace 8. Pero entonces, ¿cómo es que se puede unir con un hidrógeno si tiene solo un electrón? Sí, porque aquí, bueno, ojo, no se va a unir con un hidrógeno, va a formar un puente de hidrógeno. Estos electrones que tú estás pintando aquí que no están compartidos,
le confieren carga eléctrica negativa al oxígeno, carga parcial, o sea, tiene más electrones, los electrones tienen carga negativa, entonces este tiene una carga parcial negativa, y el hidrógeno está unido, ya sea, o sea, para que se forme el puente de hidrógeno, este hidrógeno está unido a un oxígeno o a un nitrógeno, entonces va a tener carga parcial positiva, entonces los va a asociar aquí es un puente de hidrógeno, ¿sí me explico? O sea, Como este entonces, tiene carga parcial negativa porque tiene estos electrones aquí, y el hidrógeno tiene una carga parcial positiva porque está unido a un átomo más electronegativo que puede ser oxígeno o nitrógeno, se va a formar un puente de hidrógeno. Es una interacción débil por diferencia de cargas parciales. entonces no es que sean 9 electrones alrededor del oxígeno. No, Sí, no exactamente, solamente se hace no. como una unión. O sea, el electrón del hidrógeno con el oxígeno no está haciendo 9, sino simplemente es No. como una unilla. Sí, o sea, el oxígeno se va a quedar con estos electrones, el hidrógeno se va a quedar con sus electrones, bueno, con su electrón, perdón, pero aquí va a haber una interacción por diferencias de cargas parciales. Este tiene ok, una ok. carga parcial negativa y este una carga parcial positiva. Y eso es lo que va a hacer la asociación de puente de hidrógeno. Qué bueno que lo aclaras, porque es muy importante que no haya confusión ahí. Es que no me quedaba claro si Sí, sí, pues sí. 9 Sí, decías, electrones aquí claro, o ya si, te o si sobraban. simplemente quedaba como la unión de 1 acá. No, ninguna de las dos. Es una interacción de cargas parciales. Ok. ¿Sí? Muy bien. Pues creo que ya era todo porque igual, le iba a decir que Sí. hice el mapa, pero no me deja subirlo porque, bueno, aquí lo tengo, ¿no? Que es este. Sí. Bueno, me imagino que está bien, ¿no? Pues ya lo leo y ya te digo si está bien. Pero Pero ¿por qué no te dejó subirlo? me dice, bueno, es que no sé si se va a ver apenas, pero si lo doy acá, solo me dice la actividad, pero no me deja poner entregas. Pero es que no lo veas ahí. Vete, vete a, ahí ponle en origen abiótico. Y ahora bájate un poquito y aquí, por aquí va a estar la entrega de esa. Mapa aquí. Ahí es donde lo puedes subir. Es que es la misma, o sea, supone que nada más es un acceso directo, pero no deja. No sé si es que Déjame verlo, a lo mejor es que no le puse que ya lo podían subir y nada más le puse que hasta el 4. Ahorita lo corrijo entonces. Ahorita veo en el aula, gracias por decir. Y eso era todo. Muy bien, gracias Luis. Ahorita lo veo en el aula para que lo puedan subir ya. Gracias. Octavio, ¿me ibas a decir algo más? Fui yo el que habló. Perdón, Octavio. ¿Y Luis ya había aclarado su duda? ¿O no? Apenas, ¿verdad? Perdón, ya que nos retiramos. Gracias, maestra. Ok, vale. Muchas gracias, nos vemos. No, de que estén bien hasta mañana. Ahora sí dime, Isabel. Profesora. Sí. Bueno, yo sí prendo mi cámara porque a mí sí me gusta interactuar así. A mí también, pero ahora les cuesta mucho aprender las cámaras. Dígame. Pues sí, profesora, yo quería hacerle una pregunta con respecto a la tarea de experimentos con el agua. Quería saber si es posible, por ejemplo, pues soy muy repetitiva, así podría poner también con mis propias palabras o ejemplificando lo que yo vi en el experimento. Eso es lo que quiero que pongan. Es que de hecho, sí. De hecho yo quería saber, por ejemplo, si me da permiso de leérselo. Claro. Por ejemplo, en el primer experimento dice que llena con agua un recipiente de cristal y posteriormente coloca con cuidado pues cualquier objeto sólido de uno en uno y pues observar qué pasa. Entonces, pues yo coloqué 4 objetos diferentes tanto de tamaño como peso y material. Entonces, luego me preguntan que qué propiedades observé en el experimento. Yo puse de manera así general la cohesión del agua, la cual pues podemos definir como la tendencia que poseen las moléculas del agua de pegarse unas con otras. Podríamos decir de forma general que es la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo y que en el caso de las moléculas de agua tienen fuerzas pues cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. Es correcto. correcto. Por lo que en el experimento se pudo apreciar que en la superficie del agua se comienza a formar una especie de domo por encima del vaso. Y también puse lo de la tensión superficial. Y por ejemplo, mi explicación, según lo que yo entendí, es que ando leyendo mi trabajo. Yo le puse, podríamos suponer que el vaso representa,
ojalá no se ría. O bueno, ¿no? el metro en la Ciudad de México y cada molécula de agua es un pasajero que ocupa un espacio dentro del mismo. En la primer parada, pues esta se encuentra, podríamos decir que el metro vacío y conforme haga su recorrido, este se va llenando. Al principio inicia con pocas personas, pero va aumentando el número y reduciendo el espacio, haciendo que todos comiencen pues a amontonarse a tal grado de que aún pueda cerrarse la puerta del metro, pero con bastante dificultad hasta que este se vuelva a vaciar poco a poco. Y ya poniéndolo en el caso de las moléculas, tal vez pasa algo similar al reducir su espacio dentro del vaso, por la introducción pues de 4 objetos. Estas se pegan unas con otras por su propiedad de cohesión, sin embargo llega un punto tan reducido de espacio que por más que traten de mantenerse unidas formando una clase de domo por medio de la tensión superficial, pues este se termina rompiendo y hace que el agua se derrame. Muy bien, Isabela. Justo ese tipo de asociaciones con algo común o cotidiano es lo que permiten que nuestro cerebro asimile perfectamente la información. Cuando estamos en el metro, no es que queramos estar unidos a las otras personas, pero no queremos salirnos del vagón, ¿no? ¿No? Entonces, oponemos resistencia para mantenernos dentro. Entonces, en ese caso ahí, pues sí, también las moléculas de agua, ahí sí, ellas intentan no salirse del vaso y se unen a sus vecinas para mantenerse adentro. Entonces, está muy bueno el ejemplo. Y sí, justamente, por eso intenté ponerles esa actividad así. Les podía decir, busquen las propiedades del agua o describan las propiedades del agua o definan las propiedades del agua, pero eso no me interesa. Justo lo que me interesa es que ustedes vean y razonen un poquito y pongan con sus palabras las explicaciones. Si lo copian solo de un texto, pues ya no ya no nos sirve, porque entonces nomás están pasando la información, pero su cerebro no lo está integrando. Entonces, justo lo que quiero es esto que acabas de hacer, que ustedes razonen y pongan con sus palabras lo que ustedes están entendiendo, lo que ustedes están observando. Está perfecto así. Es que, por ejemplo, a mí me pasa que yo, pues no es lo mismo, pues, transferir ideas con los compañeros porque pues están ocupados y así, o no pensamos igual, y es completamente normal. Nada más que la verdad luego me da pena compartir esos ejemplos porque yo se lo leí a uno de mis compañeros y pues se terminó riendo y me dijo que es mucho, mucho, mucho texto, que mejor simplifique. Entonces, mejor me esperé y se lo quería yo mostrar a usted, porque también quería decirle que yo no soy muy buena ni para química ni para física y todo lo que conlleva esta carrera, entonces es un desafío. Sí, eres muy buena, porque ahorita me acabas de demostrar que entendiste perfecto las propiedades del agua. Sí, eres muy buena. Vas a ver. A lo mejor tú sientes que te cuesta trabajo, pero yo les decía la clase pasada que nuestro mayor interés en este curso es que ustedes se enamoren de las biomoléculas. Eso es nuestro mayor compromiso. Y espero pues que lo podamos conseguir poco a poquito y no las vean como algo árido o como algo muy complejo, porque creo que esa es la idea que tenemos. No, la química es muy difícil porque es muy abstracta, no la vemos. Entonces, intentaremos a lo largo del curso que las vean. O sea, si ustedes ven a las moléculas, si interactúan con las moléculas, eso va a ayudar a que aprendamos mejor. Si tu compañero se rió, eso es muy bueno, porque justo lo que queremos es que sea divertido. Ajá. O sea, no es esto una penitencia ni nada por el estilo. Entonces, si se rió, eso es bueno. Quiere decir que tu ejemplo fue muy bueno, porque lo hizo reír. Y de la extensión no importa, para eso me pagan. Entonces, si me ponen algo extenso, yo lo leo. A veces no les puedo entregar las calificaciones tan rápido o las revisiones de las tareas tan rápido, justo por eso, porque sí leo cada una de las tareas y cuando hace falta les pongo algún comentario o si creo que algo no estuvo muy claro, se los pongo ahí. Entonces, yo me tardo lo que haga falta, pero leo todas las tareas, aunque estén extensas. Sí sé que a veces pues lo que tratan es que de hacerlo ágil, ¿no? O sea, de que rápido lo contesto y rápido lo pueda subir y tal. Pero pues ahorita, como no tenemos la interacción directa, que espero en breve sí la podamos tener, pues nuestra única manera de comunicarnos es esta, a través de las tareas, a través de lo que ustedes escriben. Entonces sí, qué bueno que te extiendes y no hay ningún problema por eso, ¿vale? Es que a veces yo lo veo como una limitante porque digamos que me tardo mucho en razonarlo y escribirlo. Y quería preguntarle,
Sí. una duda que no me dejó durante toda la clase, pero soy muy penosa y entonces me gusta más aclararlas así, con el maestro así. Sí. Por ejemplo, yo la verdad no me acordaba mucho de las propiedades del agua, pero quería saber si, bueno, le mando así mi trabajo como lo tengo, lo que yo comprendí, porque justamente cuando empezaron a preguntar sobre el experimento de mezclar agua con aceite, yo lo asocié con la cohesión en el sentido de que, por ejemplo, como yo lo entendí, moléculas de agua se juntan únicamente con moléculas de agua y quería preguntarle si es posible si la cohesión solo ocurre en el agua o también puede ocurrir en otros líquidos como el aceite. Es una propiedad diferente, pero sí. Ahí se llama interacción hidrofóbica. Entonces, la interacción hidrofóbica justamente es que las cosas similares se asocien entre sí. En ese caso, las moléculas hidrofóbicas o apolares se van a tender a asociar entre sí. No es la misma propiedad de cohesión que ocurre entre el agua, porque entre el agua son puentes de hidrógeno molécula con molécula, y en el caso de las moléculas hidrofóbicas no hay uniones, pero simplemente como tienden a alejarse del agua y entonces se juntan, es como cuando tienes a tus amigas que te caen bien y tienes a las enemigas, ¿no? Entonces tú te juntas con tus amigas y te alejas de las enemigas, ¿no? Y entre ellas se juntan entre ellas y se alejan de ustedes. Entonces es algo parecido. Las moléculas apolares se van a asociar entre sí, pero ahí no va a haber ningún tipo de interacción por enlaces débiles ni nada por el estilo. A esa interacción simplemente se le llama interacción hidrofóbica. Entre sí se pueden mezclar. Sí, porque yo creo que ahí sí le debería de hacer la corrección. No sabía ni tenía idea de, pues eso de la interacción hidrofóbica. Estoy apenas viendo todo esto. Y apenas vamos a hablar de ello. Ahora que vamos a aminoácidos y que hablemos de lípidos, ya vamos a profundizar en eso. Entonces yo lo interpreté como que había también cohesión en el aceite, lo que hacía que puras moléculas de aceite se juntaran entre ellas y por eso se hace la separación. Sin embargo, también entra en juego la densidad porque el agua queda abajo y el agua es más pesada y el aceite sube. Y por eso queda esa división. Yo lo había entendido así, sí, pero... Sí, te digo, o sea, no es adecuado usar ese término como tal, pero tu idea es perfecta. O sea, tu idea sí es clara de qué tipo de interacción está ocurriendo entre el aceite. Es eso, sí es una interacción que los permite mantenerse juntas, nomás que se llama diferente. Muy bien. Ok, muchísimas gracias, profesora. A ver. Y nada más ya una cosa, por ejemplo, profesora, si a mí me cuesta mucho trabajo mantener la atención en la clase, es que como ya no tenemos así una figura, bueno, sí una figura de autoridad en el sentido de que está con nosotros todo el tiempo, a mí se me dificulta muchísimo poner atención. Y sé que están los videos, pero por ejemplo suele pasar que entiendo una cosa, pero de repente me salen dudas o me cuesta entenderlo y entonces se me van acumulando las dudas. ¿Qué podría yo hacer con eso? Pregúntame en el aula. O sea, en el aula puedes mandar mensajitos. Entonces, tú ve anotando tus dudas y si no las quieres hacer en la clase, ponlas en el aula y yo te las contesto o me las mandas por correo electrónico y yo te las contesto. Y las dudas a mí me sirven mucho porque a lo mejor yo pienso que me están entendiendo o que ya dije todo muy claro y no es así. Entonces, cuando ustedes me hacen una duda, me permite ampliar la explicación o me permite decirlo de otra manera para tratar de hacerme entender. Entonces, a veces cuando me hacen así preguntas particulares, además de contestárselas a ustedes, pues yo puedo hacer el comentario a toda la clase, porque a lo mejor todos se quedaron con la misma duda, pero no la externaron. Entonces, sí, me puedes preguntar a través del aula o me puedes mandar correos electrónicos y dices, esto no me quedó claro, o a ver, estoy confusa en esto, ¿es así o no? O al final de la clase nos podemos quedar como hoy, ¿vale? De la manera en que tú me digas. Y si ya venimos presencial pronto, pues igual, ¿no? Al final de la clase o me pueden ya buscar en el laboratorio y aclaramos cualquier cosa, ¿vale? Uy, profesora, ahora no me voy a poder alejar de usted, voy a estar pregunte y pregunte. Es que me gusta mucho preguntar, nada más que últimamente con el encierro me he aislado y pues
a veces hasta pregunto y estoy temblando, no sé por qué. Sí, bueno, sí hemos tenido muchas secuelas, ¿no? De este asunto del encierro. A mí me pasó la clase, o sea, yo les decía, siempre me emociona y me pone nerviosa dar la primera clase, pero bueno, yo ayer tenía que decirles muchas más cosas y me quedé así, con lo mínimo y tal, y te desconcierta, pero efectivamente es eso, ¿no? La barrera de la pantalla sí limita mucho, pero poco a poco, creo que eso lo vamos a ir, salvando poco a poco y busquemos mecanismos, ¿no? De hecho, hoy ya no les dije, pero igual, si quieren formar un grupo, o creo que sí se los dije, formar un grupo de WhatsApp o quieren que les dé mi número, pues igual, ¿no? Si quieren a través del teléfono, pues así nos comunicamos. La idea es justo que este sistema no impida que nos podamos comunicar, no impida que ustedes aclaren sus dudas. Entonces busquemos estrategias por donde podamos para poder mantener la comunicación y poder aclarar todas sus dudas, ¿vale? Profesora, yo sí quería saber Sí. si me podría pasar su número, le voy a comentar porque es que fíjese que yo tengo muchos problemas con mi computadora, es viejita, Ok. el teléfono también desafortunadamente es viejita, entonces a mí luego se tarda mucho en recibir correos, me llegan a destiempo o días, y siento que, por ejemplo, por WhatsApp, si le alterno mis dudas, creo que es más rápido, bueno, a mí se me facilita más Claro, y llevo el claro. teléfono pues a todas partes. Claro, entonces mira, anota mi número y de todas maneras mañana les comentamos. ¿Tienen jefe de grupo? Sí, se llama Ok. Luis. Muy bien. Es Luigi el Entonces, que se quedó. ¿Octavio o el otro Luis? El otro, Luigi. Ok, El Luis, perfecto. Entonces mañana igual le digo que si quieren formar un grupo de WhatsApp y le doy mi número para que lo formen. Pero por lo pronto, tú anota mi número es 55 29 60 12 66. Ok, profesora, 55, 29, 60, 12 y 66. Es correcto. Ajá. Y Muchísimas entonces ya de manera particular me puedes escribir y así forman el grupito, pues también a través del grupo, pues, pero a lo mejor luego, bueno, sí me ha pasado en los semestres anteriores que prefieren mandar un mensaje aparte, como ustedes se sientan más cómodos, ¿vale? Ok, profesora, pues yo quiero agradecerle mucho, y la verdad es que estoy muy entusiasmada con su materia, me gusta mucho. Qué bueno. Se me dificulta, sí me cuesta luego mucho trabajo, comprender los textos y a veces me tardo mucho leyéndolos, releyéndolos hasta que me queden claros. Claro, así ni modo, no nos toca. Isabela, ¿tú escogiste biología como carrera? Sí. Sí, de Es que hecho, como me decías que te cuesta mucho la parte de química y esas áreas, ¿y por qué escogiste biología? ¿Por la diversidad de organismos o qué es lo que te llama la atención? si le soy muy honesta, me gustan mucho los retos, no, o sea, no me gusta lo fácil, por así decirlo, y aunque luego esté sufriendo, pues no me importa. Ok, Digamos que siempre he querido estudiar una carrera relacionada con las ciencias, pues, ok, biológicas, exactas, me gusta lo que es exacto y seguro, por así ok, decirlo. ajá, Y pues digamos que al principio me iba a ir por QFB, ujú, pero digamos que, o físico-matemáticas, que también se me dificultan un buen, pero me gustan te muchísimo. gustan, ajá, Entonces, digamos que, tuve maestras que como que me hicieron como que irme alejando de esos campos y ujú, encontré mi refugio en la biología, porque en el CCH tuve un maestro y una maestra excepcionales, la verdad. qué padre, Hicieron que me enamorara del laboratorio, de la investigación, de los libros. De hecho, prefiero muchísimo más ir a las bibliotecas que claro, leer un artículo. sí, Y entonces, pues digamos que cuando se lo dije a mi familia que yo quería estudiar biología, me dijeron, te vas a morir de hambre, no hay no, muchas cosas, no se te da. Y pues fíjese que últimamente con la pandemia he lidiado mucho porque mi mamá tiene, yo digo que es bipolar. Ella no lo quiere aceptar porque es psicóloga, pero he lidiado mucho en el sentido, tiene cambios de humor muy bruscos, ya me ha echado de casa y a veces pone como amenaza de que si no hago lo que ella dice, pues me deja de pagar asesorías, libros o lo que necesite.
Entonces ese lado me tiene preocupada y tengo en mi mente grabadas palabras como de que soy pérdida de tiempo y de dinero por asesorías y todo eso, pero pues me quiero arriesgar. Mira, Isabel, creo que todos estamos pasando por momentos difíciles y a veces no nos percatamos de lo que decimos o decimos cosas que no sentimos o que no queremos decir, pero vas a ver, o sea, yo estoy segura que no te vas a arrepentir primero de haber elegido biología, y que la vas a hacer bien, vas a ver, estoy segura de eso. Y las cosas familiares, pues también en estos días se han complicado justo porque tenemos más roces, estamos todo el tiempo ahí, pero ya pronto vas a poder venir a la escuela, entonces también eso va a liberar la presión familiar. Y igual también acá en Iztacala los compañeros psicólogos dan terapias y dan apoyos, entonces cualquier cosa que se ofrezca de ese lado, pues también se puede, ahorita lo están haciendo justamente en línea, pero igual cuando se venga acá también pueden ser presenciales. Entonces vas a ver que poquito a poco vamos a ir saliendo de este asunto que sí nos ha trastocado la vida a todos, que nos ha afectado un montón, pero poco a poco vas a ver, tú mantente en tu sueño, mantente en lo que tú quieres, y vamos a ir saliendo, vas a ver, estoy segura de eso, ¿vale? Y fíjese que pues me gustaría muchísimo, es mi sueño guajiro, pero me encantaría muchísimo, pues digamos, encontrar un maestro en la FES con el que me pueda asociar porque quiero hacer también, bueno, obviamente también trabajar en laboratorio, en campo, pero me llama mucho la atención la docencia. Muy bien. Entonces, y como he visto últimamente, por ejemplo, mis maestros de LIC o también mis antiguos maestros de química, tienen, por así decirlo, su padre académico y su hijo académico, no sé, eso me llama mucho la atención, como que los Así van es. orientando. Sí, Y pues, bueno, si muy necesito bien. un hijo académico, adópteme, Muy porque bien, la verdad Isabel, muchas gracias. estaría Muchas gracias, lo voy a considerar, ¿vale? Muchísimas gracias, profesora. Lo Vale, cuídate agradezco. mucho, que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Buena tarde, nos vemos mañana. Claro que sí.